Un error propio, una salida del rival, nos empatan el partido, sabemos que este tipo de equipos sabe aferrarse bien a los resultados y bueno, nosotros con paciencia, con tranquilidad, en una cancha complicada, tratamos de seguir intentando jugar como lo hace este equipo siempre y bueno, y a través de eso tratamos de gastar al rival y eso hizo que tengamos las situaciones para poder aprovecharlas, las aprovechamos y después creo que al final del partido el equipo controló muy bien el juego. Imponente la Rwanda llegó anga, oye se yo creo ni han baite, oye tú baite yo era Rwanda hangwa, a mí que llegue la gola y tocarse la oportunidad llega, ahora o sea, vamos a estar enfocados otra vez en el partido que se viene el sábado, tenemos otra final, quedan 4 partidos y nuestra única opción es ganar todos los partidos para poder salir campeón, ese es el objetivo de ahora. Sabíamos que si cometíamos un error ellos podían llegar al gol y tuvimos una desatención de un córner donde no pudimos cortar la jugada, pudieron empatar, pero ahí después de ese gol yo creo que nos pudimos levantar, pudimos sacar adelante y gracias a Dios pudimos conseguir los 3 puntos. Una derrota muy dolida, ¿verdad? Porque primer tiempo creo que jugamos muy bien y después el penal para mí o para todos nosotros no fue penal, ¿verdad? Pero el árbitro ya cobró y después creo que en el segundo tiempo empezamos muy bien, empatamos el partido y después teníamos para marcar el segundo gol y lastimosamente ellos marcaron el segundo gol y de ahí ellos dominaron el partido. Sinceramente nos faltó todo, ¿verdad? Teníamos la posibilidad en el empate cuando empatamos el partido. Después creo que ese gol tempranero de empatar el partido creo que nos jugó una mala pasada, mala expulsión. Ahí ya se convirtió en un partido totalmente abierto para ellos. Guaraní fue muy superior al juego que hemos desarrollado ante un rival que no puedes permitir crecer. No hemos hecho un buen trabajo. Es un momento difícil en todo sentido, tanto futbolísticamente como mentalmente, pero bueno, veremos cómo se va desarrollando los días. Es un momento de análisis en general, porque es una situación complicada.